Queridos amigos, qué gusto una vez más de poder compartir la palabra de Dios. Estamos perseverando en estos días, en estos meses, y gracias a la misericordia de Dios hemos estado dando estos mensajes de reflexión que tienen que ver netamente con los principios que Dios ha establecido en su palabra y de los cuales son tan vigentes como aquel día que los escribieron. En estos tiempos que estamos viviendo, ¿no?, una etapa de lo que se conoce como la Semana Mayor o la Semana Santa, tradicionalmente conocida a nivel mundial, esto nos da una entrada y también nos permite reconocer que aunque el resto de los días del año se pueda obviar esta fecha importante, nosotros pensamos que necesitamos aprovechar todas las ocasiones para aprender. Es necesario aprender. No estamos nosotros en una condición de transmitir solamente conocimientos, ni tampoco de llegar a un punto de transmitir información, sino de que queremos aprender por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Todas estas situaciones que vivimos a nuestro alrededor tienen una razón de ser, tienen un porqué, tienen un origen, tanto histórico como también cultural. Y por eso nosotros también queremos unirnos a esa gran conmemoración del sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz. Pero no solamente por estas fechas, sino también recordar que todo esto tuvo un inicio. Todo esto ya dentro del perfecto plan de Dios, de la infinita soberanía y voluntad del Dios Todopoderoso, del Padre, el Creador de los cielos y la tierra, ya estaba todo esto predestinado. Y muchos de los profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento y habían ya pronosticado, habían predecido, habían también levantado su voz de que venía el Salvador, venía el Mesías anunciado, y hace un poco más de 2000 años efectivamente se dio este evento único, maravilloso, del cual hasta la misma historia lo ratifica, porque fue Jesucristo quien dividió la era en dos, en antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Todos estos aspectos nos dan mucha alegría saberlos y también nos llenan de motivación y de inspiración, pero que debería también no solamente emocionarnos, sino llegar a un momento de convencernos de quién fue la persona de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a tratar en este momento. Vamos a conocer la persona de Jesucristo. Por supuesto, en este corto tiempo que tenemos en esta transmisión, sabemos que es muy difícil poder abarcar todos los aspectos de Jesucristo, desde su nacimiento, crecimiento, de su obra en la juventud o de su obra en lo que tiene que ver con el ministerio público, los 3 años de los cuales los evangelios se relatan lo que hizo Jesucristo. Es muy difícil porque definitivamente las cosas que hizo Jesucristo, como lo relata también el autor, un discípulo de él, Juan, en el último capítulo de Juan nos dice que ni siquiera en todos los libros del mundo entraría todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra. Pero las cosas que están escritas son para nosotros esa guía, ese camino, esa luz, ese faro, para poder nosotros seguir el ejemplo de Jesucristo y no solamente que quede como una religión o que quede solamente separado para ciertas horas y ciertos días del año, como es Semana Santa y Navidad, donde se recuerda a la persona de Jesucristo. No, queremos nosotros ubicarnos en ese lugar de personas que hacen las cosas pensando, que dicen las cosas creyendo, de que están convencidos de que no se trata de un evento histórico, de un evento emocional, de un evento hasta religioso, ni mucho menos un evento vacacional ni comercial. Estamos hablando del Salvador del mundo, estamos nosotros
convencidos de que la persona de Jesucristo es, fue y será siempre el Señor de nuestras vidas. Así que vamos a comprender un poco también dentro del ministerio público lo que Jesús estaba enseñando, y justamente queremos nosotros describir ese grupo de personas. Hubieron muchísimas personas que lo siguieron a Jesús, pero habían, como podemos decir, dos grupos de personas que estaban constantemente con Él y de los cuales Jesucristo los identificó y los llamó, algunos para que lo sigan y otros también los confrontó de cuáles eran las maneras o los intereses por lo que los seguían. Hablamos de en aquel tiempo cuando Jesús estaba predicando con los discípulos, enseñando, se llegó a un lugar donde lo habían preguntado y hasta muchas veces lo cuestionaban. Y Jesucristo, con esa sabiduría que Dios le había dado, que Dios el Padre, respondía de una forma muy concreta y muy específica. Ubiquémonos en el libro de Juan y veamos el capítulo 5 y el versículo 39. Aquí encontramos algo que a nosotros en el día de hoy también nos llama la atención para, de igual manera, como Jesús indicó, hoy también podemos aplicarlo. Es revisar la Biblia, revisar las Escrituras. Aquí encontramos este diálogo que tuvo Él con sus discípulos. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, dice, las Escrituras. Aquí encontramos ya una de los caminos, aquí encontramos ya una evidencia, el cómo nosotros podemos realmente acercarnos a la persona de Jesucristo. No es por rituales, no es por simple tradiciones que se transmite de generación en generación en el sentido de hacer ceremonias. En la Biblia no encontramos un tipo de ceremonias que se transmite de padres a hijos. Lo que encontramos sí son situaciones que las personas han tenido una experiencia personal con Jesucristo y con esa experiencia han cambiado sus vidas. Estamos hablando de un encuentro, de una experiencia muy pero muy particular y personal. Nadie puede intervenir en eso. No, queridos amigos, no se transmite la fe en el sentido de padres a hijos, no, porque lo que se puede transmitir son rituales, tradiciones, tal vez cosas externas, pero no se puede transmitir en el sentido de la fe, porque simplemente la fe es un don que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y esa fe tiene que ser puesta en Jesucristo, y no en una imagen, no en una fotografía, no tal vez en una parte histórica, no en algo simbólico, no en un amuleto, no en un crucifijo. Eso no está realmente correcto ni está de acuerdo a la Escritura, a la palabra de Dios. Lo que sí podemos nosotros, con nuestra propia conciencia, lo que sí podemos nosotros hacer con nuestra propia razón, inteligencia, es escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Es investigar, es consultar, es aprender, es meditar, es estudiar la palabra de Dios, la Biblia. Y yo creo, estoy seguro, que usted tiene también un ejemplar de la Biblia. Usted tiene en alguna parte de su casa, tiene un ejemplar, sea de cualquier forma, ¿no?
tiene tiene una Biblia. Y esa Biblia, si usted ve, a lo mejor ha estado pasando de padres a hijos, a nietos y a bisnietos. Quizás usted sea una de generación donde tiene la Biblia todavía de su abuelo. Pero eso no significa que usted está realmente en el camino correcto. La Biblia en sí puesta en un lugar no significa nada. Ni la Biblia abierta en cualquier parte tampoco nos identifica con Dios o con Jesucristo. Sino que solamente nosotros tenemos la voluntad, tenemos la conciencia de comenzar a escudriñar, de comenzar a investigar. No podemos nosotros dejarnos llevar solamente por los sentimientos o deseos. No podemos tampoco dejar que nuestra forma de curiosidad, nuestra forma de aprender, se limite a lo que otros nos digan. Usted tiene la oportunidad de abrir la Biblia, de comenzar un estudio de la palabra de Dios, de comenzar a abrir y leer lo que Dios ya dijo hace miles de años en cuanto a la creación. Imagínese que usted está teniendo una interacción con la Biblia, está buscando una respuesta y encuentra de que Dios hizo los cielos y la tierra en Génesis. Dice que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Sepárese la tierra de las aguas, se separó. Y comenzamos a ver también cómo creó Dios al primer hombre llamado Adán. Cómo Dios también lo durmió y de la costilla del hombre sacó a la mujer. Algo que no solamente ya lo vamos a estar escuchando constantemente de otras personas, sino que también ya es una realidad que usted la está viviendo cuando se encuentra con la palabra de Dios. Por eso nosotros en el día de hoy somos expuestos a todo tipo de doctrina. Estamos en este día confundidos en que cuál será la mejor religión, cuál será la verdadera religión. Unos dicen esto, unos dicen otro, y hay 2000 religiones que tratan de llegar a Dios. Unos lo hacen con música, otros lo hacen con milagros, otros lo hacen con rituales. Y a la final, cuando la gente no quiere realmente comprender, llega a un punto de decir, por tal vez no seguir estudiando, dice, no importa, Dios es bueno y todas las religiones hablan de Dios, cuando en la realidad no es así. Algunas religiones son inventadas por los hombres, otras son creadas en base a divisiones. Algunas sectas son realmente puestas para dividir, otras tienen algo muy pero muy particular y contrario a lo que dice la Biblia. Entonces no podemos nosotros, a menos que hayamos estudiado o a menos que hemos estado realmente experimentando todo este tipo de religiones, decir que todas llegan a Dios. No, es una frase muy ligera, por no decir que nosotros no estudiamos la Biblia. Pero le aseguro, querido amigo, que si usted comienza conscientemente un estudio de la Biblia, cuando digo estudio es la lectura, la meditación, comenzamos también con la práctica de los principios y también continúa con la obediencia, usted nunca más volverá a ser igual. Así que Dios comenzó a darnos, miren, este ejemplar que ha perdurado en el tiempo, ha perdurado en las épocas, ha perdurado en las circunstancias, y por más personas que quieran detractar, oponerse, destruir, quemarla, eliminarla, a la Biblia, usted sigue viendo de que es el libro más vendido en el día de hoy. Así que comencemos con eso, a identificar realmente qué somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es la pregunta básica de todos los hombres que nos hacemos aquí en la tierra. Pero para ello usted debe acercarse primeramente a la Biblia. Aquí encuentra la respuesta. Y Jesús ya les dice a los que estaban escuchándole, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Veamos
en el lugar correcto. Si usted tiene sed, usted no va a ir tal vez a un lugar desierto. Si usted tiene sed, tiene que buscar la fuente de agua, y la fuente de agua que puede a usted calmarle. Si usted está con hambre, usted busca el alimento. Asimismo pasa con nuestra alma. Estamos nosotros todos los días deseosos de conocer al Creador, pero por no entender lo que nos dice su palabra, buscamos maneras de reemplazar nuestro vacío espiritual, nuestra sed de Dios y nuestra hambre de lo espiritual. Así que Jesús ya nos enseña en este primer principio de que debemos escudriñar, comenzar a escarbar, comenzar a investigar, y que seamos nosotros mismos los veredictos, los que evidenciemos, los que seamos testimonios, los testigos de lo que dice, y no solamente reproduzcamos lo que hemos escuchado durante décadas. Hagamos nosotros ya la diferencia, seamos personas conscientes y busquemos siempre la verdad. En este espacio donde Jesucristo les está diciendo, había también, como decía al inicio, estos seguidores, estos grupos de personas que lo seguían a Jesucristo por diferentes motivos. Y uno de ellos era porque le hagan milagros. Y la gente lo seguía, porque sanaba a los enfermos, porque curaba a los leprosos, porque daba vista a los ciegos, porque realmente resucitaba a los muertos. ¿Y qué persona tan admirable no quisiera acercársele a él por un milagro? Pero las personas que recibían el milagro no solamente eran sanadas de esa parte física, sino también eran sanadas de la parte espiritual, es decir, encontraban la salvación. Muchos también en el día de hoy buscamos un milagro al instante, urgente. Estamos con problemas en el matrimonio, buscamos ya que se resuelve el matrimonio instantáneamente, automáticamente, como una fórmula mágica. Estamos también pasando una crisis de salud y queremos inmediatamente las cosas que sucedan allí, y a veces cuando ya suceden nos olvidamos realmente de quién es el del milagro, es el Señor. Y así nuestras vidas, en medio de las crisis, solamente buscamos a Dios. Pero Dios nos está llamando a tener un encuentro personal con Él. Y lo único que podemos hacer es acercarnos a la palabra de Dios. Miren lo que dice cuando nosotros les decimos que la palabra de Dios es el medio y el fin para encontrar nosotros realmente esa vida de propósito, esa fe que aumente en nuestros corazones. Nos habla Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice que la fe, esa fe que usted tiene, viene por el oír. Y el oír lo que es la palabra de Dios. No nos está diciendo solamente de que seamos personas que estamos por tiempos, así como sucede en el calendario, ¿no? Estamos por días, por meses, estamos solamente clamando, pidiendo a Dios, o cuando tenemos un evento, tal vez un fenómeno natural, una intensa lluvia, un terremoto, un temblor, cuando tiembla la tierra y buscamos a Dios. No, aquí nos dice que cada día podemos nosotros llegar a tener esa fe y aumentar esa fe. Romanos capítulo 10, versículo 17, nos habla así que la fe pero en Jesucristo, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos a Dios se llama oración, pero cuando Dios nos habla a nosotros es a través de su palabra. La palabra tiene ese poder, la palabra tiene esa fuerza para cambiarnos realmente. La palabra aquí nos habla, Hebreos nos habla de que la palabra es viva y eficaz y es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice, porque la palabra de Dios, miren, la palabra de Dios es viva. Este libro
no está realmente con solamente prohibiciones. Este libro tiene mandamientos, tiene ordenanzas, pero también tiene promesas, y promesas de nuestro Padre Celestial. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que produce la palabra del Señor. No solamente es un efecto de conocimiento intelectual, no solamente es una información histórica de eventos que pasaron, no solamente son momentos de tal vez de positivismo, no, la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, querido amigo, si usted quiere conocer al Cristo de la Biblia, a Jesús el Salvador, vea su Biblia, revise los evangelios, revise la Escritura, analice la Escritura, mire, confronte con lo que usted ha tenido en su información durante años y décadas. Mire lo que dice la sociedad, con lo que dice la Escritura. Vaya con esos ojos de humildad, con esa hambre de Dios de conocer lo espiritual, y acérquese a la Biblia con humildad. Ahí va a encontrar realmente los misterios que Dios ha tenido preparado para usted. Y no se confunda de que todos tenemos el mismo Dios. No, todos podemos estar bajo el mismo Dios, pero no todos tenemos el mismo Dios. Cuando usted conoce a Jesucristo, ahí tiene usted a un Dios como Padre. Ahí sí podemos repetir la oración: Padre nuestro que estás en los cielos. Espero de que le haya animado, le haya inspirado, le haya motivado para que usted en el día de hoy mismo, no mañana, no más tarde, usted pueda acercarse, pueda tomar la Escritura, la Biblia, y comenzarla a leer. Si usted tiene ese deseo y el desafío y el compromiso, hágalo cada día. Comience leyendo los salmos, que son oraciones escritas. Comience también analizando la biografía de Jesucristo en el libro de Juan. Comience leyendo un proverbio diario, y usted en menos de una semana, y hasta puede ser al instante, va a ver la diferencia, porque la palabra de Dios siempre nos va a dar paz. Así que damos gracias a Dios que tenemos en nuestros días la oportunidad de leer la Biblia, y espero que usted y yo seamos unos estudiantes comprometidos con la palabra de Dios. Permítame terminar con un agradecimiento a Dios por este libro maravilloso que lo tenemos hoy todavía en la actualidad. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, te damos por regalarnos la vida y por mostrarnos tu amor a través de la Biblia, a través de esta Escritura que queremos escudriñarla. Y al escudriñarla sabemos que tú has enviado a Jesucristo a la tierra para perdón por nuestros pecados y para vida eterna. Ayúdanos a entender, quítanos toda venda de nuestros ojos y permite que nuestro corazón y nuestra mente se renueve con tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de tener este encuentro contigo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, queridos amigos, y una vez más invitándoles para que sean parte de la Iglesia Cristiana Nueva Vida, que son las reuniones todos los días domingos a partir de las 10 de la mañana. De mi parte, que Dios les bendiga rica y abundantemente.